porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. Ven a jugar conmigo, dijo el Principito. No estoy domesticado, contestó el zorro. El Principito a la luz de la filosofía. Acompáñanos. Amigos nuestros, muy buenos días. Qué bien que nos acompañan hoy, martes 3 de octubre ya. Le doy la más cordial bienvenida y además hoy continuamos con la serie de programas que durante este año hemos venido planeando sobre una mirada filosófica a la obra del Principito. Y hoy está con nosotros Eneida Zúñer, la maestra doctora Eneida Zúñer, que nos acompaña para retomar este y el próximo mes los últimos 2 programas de la serie. Hoy hablaremos de algo verdaderamente entrañable que tiene que ver con la amistad, pero no es la amistad del zorro y el Principito, que ya la vimos en un programa anterior, sino una amistad aparentemente difícil de plantear, porque se habla de la brecha generacional terrible, que es más un invento que una realidad, pero sin embargo está ahí, y me refiero a la amistad de el aviador, el piloto y un niño, de un adulto y un niño, de un niño que se entrega con una confianza, con una fe, con una capacidad de benevolencia, de buena voluntad enorme, y un hombre encargado de sus problemas en otro mundo, poniendo distancia al principio, hasta que es conquistado por la espontaneidad y la autenticidad congruente, sobre todo, de un niño. Hoy veremos este entrañable asunto con la maestra Eneida Zúñer. Eneida, buenos días. Yolanda, buenos días a todo tu público, a todo tu auditorio. Pues aquí muy contentos. Me costó mucho trabajo la preparación de este programa. Sobre la marcha iremos viendo por qué. Pero bueno, el acuerdo que tenemos es buscar las categorías filosóficas con las cuales abordar la problemática. Y me costó bastante trabajo encontrar las categorías adecuadas, porque el Principito es muy especial, la relación. El Principito es un niño, pero a veces es muy adulto. Y el adulto es un adulto que no ha perdido su parte de niño. Entonces el Principito como que lo regresa a esa parte de niño y lo reconcilia con esa parte de niño, pero no deja de ser un adulto, preocupado porque no hay agua, preocupado porque su avión no arranca, preocupado por etcétera. Sí, ciertamente. Yo, como tú, me encontré con ciertas dificultades para ver de qué manera abordaba esa relación entre el adulto y el niño, porque finalmente está tan presente todos los días. Tú dices una cosa y te contestan otra. Claro. Tú hablas con el corazón y de pronto viene un comentario que dices, espérame, esto a qué viene. Claro. Y dices, ¿en dónde puedo fundamentar yo esa serenidad junto al otro que te da la confianza de no tenerte que defender? Claro. Esto lo vemos todos los días en ella. Fíjate que me puse a buscar, yo no veía al Principito tanto como un niño, aunque sus reacciones son de niño, de repente tiene una sabiduría bastante profunda. Y me puse a buscar las raíces etimológicas de inocente y de ingenuo. Y resulta que se aplican perfectamente al Principito. Es inocente es el que no hace daño, in nocere, el que no hace daño. E ingenuo es el que es nacido libre, es el que nació dentro de la tribu que es libre, entonces es nacido libre. Y me parece que ambos adjetivos se aplican perfectamente al Principito. Es ingenuo en el sentido de que él no hace daño y nació libre, y esa libertad es la que anda desperdigando junto con toda su ingenuidad a lo largo de todo el cuento, y es lo que nos atrapa y nos envuelve con sus comentarios, con sus respuestas, con sus ocurrencias. Es lo que nos atrapa y nos esa inocencia, ese toque de ternura y de inocencia que tiene el libro, pues lo pone precisamente el personaje del Principito con esto. Y bueno, lo has dicho con toda claridad. Me encanta este principio del programa, porque finalmente yo insisto en esa presencia cotidiana de la amistad que todo mundo perseguimos, la amistad con tu pareja, la amistad con tus hijos, la amistad con tus compañeros de trabajo, que tendría que ver de entrada con ese territorio en el cual no tienes que defenderte de nada, donde hay esa confianza, donde sabes que hay inocencia, tomando tu término, de que no te van a hacer daño. Exacto.
¿no? Exacto. Y de pronto es importante recrearla o saber que hay espacios en los cuales tú puedes abandonarte. Claro. Como se abandona finalmente el niño con la confianza del piloto, el Principito, sí. Y con el tiempo, en el transcurrir de la novela, también el piloto. Claro. No así al principio. No. Al principio cierra la puerta, ¿no? Sí. ¿Qué haces aquí? ¿Quién eres? Déjame trabajar en arreglar esto que es más importante. Hasta lo lastima. Por supuesto que lo lastima. Claro, lo lastima, porque ¿cómo voy a estar pensando yo en flores y eso si estoy arreglando el avión que no ves que no puedo salir de aquí? Y el Principito le contesta, ¿cómo va a ser eso más importante que una flor? Sí. Sí, yo creo que este es un capítulo, bueno, no es un capítulo, son varios textos a lo largo de la novela, pero que sí nos van a permitir analizar un poco qué pasa con la amistad. Ahora sí hablo de la amistad de dos seres humanos que se encuentran, la amistad entre el niño y el adulto que intercambian roles en un momento dado, como bien lo has dicho. Claro, sí. De hecho, si quieres, leo un pedacito de su primer encuentro. Bueno, recuerda que el avión cayó en el desierto, él es piloto aviador. Dice, la primera noche dormí sobre la arena a 1000 millas de toda tierra habitada. Estaba más solo que un náufrago en medio del océano. En tales circunstancias ya pueden imaginarse mi sorpresa cuando al día siguiente al despertar oí una simpática vocecita que me decía, por favor, dibújame un cordero. Dibújame un cordero. De un brinco me puse de pie como si hubiera sido tocado por un rayo. Me froté los ojos y miré detenidamente. Era un hombrecito en verdad extraordinario que me observaba gravemente. He aquí el mejor, lo dibuja el retrato del Principito. Y aquí viene aquello con lo que lo conectó el Principito, porque dice, no me salió muy bien el dibujo, pero no es culpa mía, ya que los mayores me desalentaron en cuanto a seguir la carrera de pintor cuando yo tenía 6 años. Ahí hay un filón enorme para hablar de la vocación. Claro. Y por aquel entonces lo único que había aprendido a dibujar eran las boas cerradas y las boas abiertas. Sí. Para hablar del desarrollo de esta amistad y de la vocación y demás, pero también para hablar del mundo mágico de los niños, de que tú dices una cosa y los niños interpretan otras cosas y entienden otras cosas. Yo recuerdo muy bien una vez que mi madre estaba leyendo el periódico, yo acostumbraba a leerlo del otro lado, se leía pedacitos por atrás de lo que ella estaba leyendo. Está bonita esa imagen. Y recuerdo que creo que la palabra que vi fue abigeato. Entonces, mamá, ¿qué significa abigeato? Y me dijo, voy a buscarlo al diccionario, como normalmente me contestaba. Entonces ya me fui a buscar al diccionario y era robo de ganado. Y yo me quedé yo decía, ¿cómo le hacen para robarse el ganado? Claro, me imaginé a las vacas, pero yo me imaginaba que a las vacas las encerraban para dormir en un lugar pues al lado de la casa donde vivía el señor y el dueño de las vacas. Y yo decía, ¿cómo le hacen? Se llegan, asaltan al señor y le sacan las vacas y además se las llevan a pie o las suben a camión. O sea, para mí el abigeato fue todo un reto. Claro, ya no pregunté más a mi mamá, yo estaba haciendo mis construcciones de cómo le harían. Dice, pues tienes que llevar muchos camiones para poder subir muchas vacas si te quieres robar. O se robarán una. Además yo sabía que las que tienen su marca con fuego, herraje. Eso lo sabía por las caricaturas. Y entonces decía, ¿cómo le hacen? ¿Les ponen otra marca? ¿No se reconoce la antigua? ¿Qué pasa? Y hasta la fecha no sé qué pasa cuando se roban el ganado. Pero son cosas que los niños se ponen a pensar. Tengo un amigo que tiene un niño pequeño que está en el kinder y le están enseñando letra cursiva. Y un día llegó desolado a su casa. Y dice el papá, ¿por qué estás tan triste? Es que no voy a aprender a leer. Dice, ¿cómo que no vas a aprender a leer? Es que los libros, las letras de los libros no son las que me están enseñando. Muy válida su preocupación. Sí, las letras cursivas, pues no les veía el parecido con las letras de los libros. El papá procuró conseguirle un libro que tuviera cartas que estaban en cursivas para que descubriera que sí iba a aprender a leer. Por supuesto, pero son preocupaciones muy válidas. Claro. Y ahí es interesante ver que las preocupaciones del niño no eran las del piloto y las del piloto tampoco eran las del niño. Claro. Fíjate, qué discrepancia tan grande. Pero lo más hermoso del Principito es que llegan a conjuntarse. A coincidir. Llegan a coincidir. Aquí nos topamos con lo urgente y lo importante. Sí. El Principito representa lo importante, las cosas importantes de la vida, como las puestas de sol, como las flores, como el cuidado de su asteroide.
Y el piloto aviador representa en un principio pues lo urgente. Hay que salir del desierto, hay que buscar agua, hay que arreglar el avión, etcétera, etcétera. Entonces, también en la vida cotidiana nos gana a los adultos lo urgente. Tenemos tantas cosas urgentes que hacer y tan acelerados andamos que se nos olvida lo importante. Se nos olvida lo importante, verdaderamente se nos olvida lo importante y lo pasamos, lo relegamos en lo cotidiano, incluso lo damos por hecho y no le damos la importancia que merece. Lo vemos. Levanta los ojos al cielo y ve las nubes blancas, preciosas, contra el fondo azul y dices, ¡qué maravilla! O dices que te compras un terreno que tiene un árbol y que es tuyo, cuando tú eres del terreno y del árbol, porque el árbol ya estaba ahí antes de que tú llegaras, y lo más seguro es que continúe ahí después de que tú te vayas. Pero sin embargo, uno dice que es de uno. Pues ese es el tema de hoy. ¿Se quedan con nosotros? A mí me encantaría que nos dieran un punto de vista. ¿Cómo califica usted la amistad del piloto aviador y el Principito? Sencillo, porque de pronto no se trata de las grandes disertaciones vía telefónica, que es difícil, las largas llamadas. Algo sencillo, ¿cómo califica usted la amistad de el Principito y el piloto, para empezar? Y dos, ¿cómo vive usted? ¿Cuál es la exigencia de amistad que sostiene esta pretensión de amistad en todo caso? O en la relación con los niños, ¿cuándo lo ha sorprendido y lo ha dejado boquiabierto y sin saber qué responder un niño? Cosa que sucede con bastante cotidianidad. En efecto. ¿Sí? Y yo les tengo un pequeño regalo a propósito de la amistad de un adulto con una niña, en este caso. Les tengo un pequeño regalo regresando del corte. Gracias, Martín. Está hoy Martín con nosotros, me encanta, un gran amigo, colaborador, porque es muy generoso en su operación de controles, muy atento a lo que pasa. Gracias, Martín. Está Ángeles Rodríguez en la producción general y Eneida Zúñiga y su servidora Yolanda Zamora aquí, conversando sobre la amistad. Y no puede uno más que pensar en ese mejor amigo que alguna vez tuviste. Claro. Volvemos luego del corte. A las 9 con usted. Regresamos. Tu opción en el cuadrante. Jalisco Radio. A las 9 con usted. Continuamos. Estamos hablando de la amistad entre un adulto y un niño y un adulto o una niña, y este es mi regalo para esta mañana. Principito, ¿dónde estás? Vuelve pronto a tu hogar. No te olvides de tu amor. Soy tu rosa, soy tu flor. Principito, ¿dónde estás? Vuelve pronto a tu hogar. ¿Qué te parece? Hermosa. ¿Qué te parece? Ahí está un regalito para ustedes que me encanta. Sí, es una niñita de 5 años y mi amistad con ella es alejada de cualquier posibilidad de quiebre. Claro, y de daño. Sí, es maravilloso, es maravilloso. Y cuando logras esas amistades, de pronto dices, es posible. Y sí, la inocencia, la ingenuidad, la entrega, la confianza, insisto yo tomaría esa categoría para analizar hoy. La confianza entre una relación de amistad. Saber que no importan las apariencias, que no importa lo que puedas entender, finalmente nunca habrá una intención de daño. Claro. Esto es básico para una amistad. Y además te devuelven la inocencia. Sí. La inocencia que se va, que no es que necesariamente sea corrompido, pero que se puede proteger, generando muros de distancia porque tienes miedo, porque ya te han dañado, porque etcétera. Sí. Y entonces cuando tienes una amistad con un niño, una relación de este tipo con un niño, el niño te devuelve esa inocencia, con su frescura, con su inocencia, hace, pues ese muro se cae en la relación con el niño. Claro que no puedes poner ese muro si te dejas tocar por el niño, claro. Por supuesto. Sí. Pero vamos entonces a establecer algunas categorías interesantes desde la filosofía, la sociología, la antropología, lo que cada una elija, para revisar qué es entonces una amistad y en este caso con el pretexto de El Principito. Claro. Fíjate que buscando, te digo, me costó mucho trabajo buscar las categorías más adecuadas porque Aristóteles habla sobre la amistad,
pero no la relaciona directamente, jamás se le pasaría por la cabeza la amistad entre un hombre y un niño. No. Levinas habla del otro, de la relación con el otro y del rostro, pero habla entre el adulto y el niño hay una especie de herencia. El adulto hereda al otro, que puede ser su hijo o no, pero para Levinas hay una relación de filiación que se establece con el otro, al que tú le heredas por lo que tú eres, lo recibes, pero le das lo que tú eres. Y es una especie de, si el otro es menor, es una especie de relación de filiación, aunque no seas el padre biológico. Pero sí, nada más antes de que dejemos a Levinas, sí, que yo también tomé a Levinas para el programa de hoy, me gustaría subrayar algo que me pareció vitalmente importante y es columna vertebral de la filosofía de Levinas. Y significa, ahora sí yo lo adapto, eso sí es interpretación mía, en relación con una amistad de un adulto y un niño, cumple la expectativa del absoluto de amistad de Levinas, que no tiene regreso la amistad, vamos, que tú le inviertes tu amor, claro, tu presencia, y sabes que renuncias, vaya, a la amistad de regreso para que se complete un proceso y la sueltas, de tal manera en que estés tú o no estés, tu amistad dará frutos a futuro. Claro. Entonces no viene ese regreso, esa expectativa de estoy amiga tuya, pero tú sé mía. Sino una especie de negociación. Exacto, viene una entrega absoluta de doy y suelto. Claro. Es en relación con un niño, por ejemplo. Claro, ¿no? claro. Fíjate que buscando en las diferentes categorías, hay un autor que es psicólogo social, que es Pablo Fernández Crisliev, que tiene un libro que se llama El conocimiento encantado, que lo disfrutarías enormemente, Yolanda. Y en él habla de tres modos de conocimiento que los maneja poéticamente. Es una reflexión un tanto poética y bastante filosófica, y se puede explicar mucho, me gusta porque lo explica mucho más sencillo que un filósofo. Y dice que hay conocimiento de distancia. En todo conocimiento hay un sujeto y un objeto. En el conocimiento de distancia, el sujeto es el que prevalece. Él determina cuál es su objeto, él determina la perspectiva, su conocimiento es neutro, es el conocimiento típico de, entre comillas, las ciencias, que son las que objetivan, las que nos dicen lo que es la realidad, etcétera, etcétera, y se construye mundo en función de eso, pero es un mundo en que las cosas son meros útiles. ¿Sí? Las cosas son para usarse, para explotarse, para etcétera. Ese conocimiento también se puede dar entre los seres humanos. O sea, el objeto no necesariamente es una cosa, puede ser un sujeto al que objetivamos y al que cosificamos. Sí. Y yo puedo establecer relaciones de amistad de ese tipo, entre comillas amistad, en las que o me dejo utilizar porque realmente aprecio al otro, o el otro me utiliza y yo no me doy cuenta, o me doy cuenta y lo permito, y ve el que va por el mundo viendo a los otros como ¿quién es? Como lo dice precisamente el Principito, es que ustedes se la pasan preguntando por los números. ¿Quién es? ¿Dónde trabaja? ¿Cuánto vale tu casa? ¿Cuánto vale tu casa? ¿Qué posición ocupa? ¿Es conocido o no conocido? Y si no vale la pena la amistad. Por lo menos esta sería una relación a distancia, una relación en la que objetivizas al otro. También se da el conocimiento que él denomina de fusión. En el conocimiento de fusión hay un predominio del objeto. El sujeto se pierde a sí mismo en el objeto. Es, por ejemplo, el caso de cualquier vicio. O sea, yo no conozco, sino que me fusiono con lo otro. Pero también hay relaciones que son adictivas. Sí. Y en las cuales tú pierdes tu yo en aras del otro. Este tipo de relaciones, pues, desde luego son dañinas, tanto para ti como para el otro. O sea, son dañinas porque uno de los dos se pierde. La última categoría él lo llama el conocimiento de encantamiento. Y en el conocimiento de encantamiento, el sujeto escucha a lo conocido, que puede ser cualquier cosa, puede ser el árbol, puede ser la piedra, puede ser cualquier cosa que estemos conociendo, pero deja que el mundo le hable. Claro. Y entonces es una relación de iguales en las que el sujeto, claro, es el que realiza el proceso cognitivo, pero no es un proceso cognitivo de imposición, sino de dejarse tocar por la realidad. Me imagino, en el caso del conocimiento de cosas, me imagino el trabajo de los artistas cuando están eligiendo el material con el que quieren producir los escultores una obra,
pues tienen que sentir, Por el supuesto. material les tiene que hablar. El ejemplo está maravillosamente Sí. planteado, Neida. El ejemplo que has dado del artista, quiero pensar en una acuarela. Nunca sabes cómo va a terminar de reaccionar en el papel la Claro. acuarela. Y tienes que ir dejando que te hable y conforme a eso tú vas actuando. Y me parece que ese es el tipo de amistad que se da entre el Principito y el... De encantamiento. De encantamiento. Me encanta. De encantamiento. Justamente. Porque el piloto, bueno, pues en un principio pues es un niño, yo soy un adulto, yo tengo un problema, quién sabe de dónde salió, pero conforme va pasando el tiempo, casi en el primer momento o en el segundo momento, cuando le pide un dibujo y le da su dibujo de la boa devorada por una serpiente, Ajá. pero saca sus traumas también el piloto, porque dice, bueno, pues le di el único dibujo que yo he hecho y que me rechazaron. Sí. Y el Principito dice, no, espérate, no quiero una boa devorando una serpiente, o no quiero un elefante devorado por una serpiente. Y se queda el otro asombrado porque nadie había descubierto, nadie había comprendido lo que él había dibujado después de leer un libro o de saber que las boas tardan mucho tiempo en digerir, y el animal está ahí adentro en su estómago. Eso es algo que ocurre. Claro. De pronto te sorprendes cuando un pequeñito es capaz de comprender tu más profundo anhelo. Claro, claro. Y unirse de esa forma a disfrutarlo. El encantamiento es mutuo. Claro, el encantamiento. Sí, es de los dos lados. En este caso, hablando del cognoscente, bueno, el cognoscente se deja encantar, escucha el canto de sirenas de la realidad, que no necesariamente es falso. Sí. Pero aquí tenemos un encantamiento mutuo. Claro, cuando el Principito es capaz de ver lo que el otro nunca pudo hacer que los demás vieran cuando era niño, y de grande ya tenía escondido y guardado, ya no había desarrollado ya para qué esa beta. sacarlo. Claro, de repente llega alguien y lo redescubre. Sí. Es que yo no quiero un elefante o una boa comiéndose Que un se haya elefante, comido que se haya un comido un elefante. elefante, claro. Y ahí lo sorprende precisamente porque está viendo con ojos de niño su dibujo, y él ya estaba perdiendo los ojos de niño. Sí. El encantamiento es mutuo precisamente porque el Principito va a ayudar a que el piloto vaya recuperando los ojos de niño. Sí, qué riqueza de amistad. Sí. Por eso dejé con toda la intención para los últimos programas del año esta relación con la que pudimos haber empezado. Claro, porque así Pero, empieza la sí, historia. pero es de una especial riqueza, ¿no? De esa Claro. relación que te abre los ojos, en la cual no te tienes que proteger, insisto en ello. Exacto, al contrario, te desarma. Sí, te desarma. Sí, Y sí. terminas encontrando la ternura, incluso de la peleada del Principito, ¿no? Que dice, Sí. pareces un champiñón, no te importa Sí. que você ton Claro. champiñón, que le dice, Sí. llorando. En lugar de enojarse y contestarle agresivo, Sí. le dice, te entiendo, y lo abraza, Sí, la con una la ternura, ternura. que finalmente Y se le eso queda es dormido la en los amistad. brazos, el Sí, niño ¿por qué? maravilloso. Por la confianza, se Claro. queda dormido en sus brazos. El quedarte dormido en los brazos de alguien Sí. implica la mayor entrega de confianza Claro. que puede existir, Claro. ¿no? Y es de una ternura esta escena. Sí. Y bueno, me encantan las categorías que se apoyan en teoría del conocimiento, ¿verdad? Claro, René? en teoría del conocimiento y en los estudios de este señor que es psicólogo social, pero que realmente aquí está filosofando en este libro. Eso te iba a decir, es psicólogo, pero al mismo tiempo fíjate cómo se hermana con un Javier Zubiri que dice que la Sí, realidad claro. tiene voz propia. Claro, Y que hay claro. que aprender a escuchar Claro. la realidad. Es lo mismo que él Es dice que desde la psicología. Este texto lo uso con mis alumnos que son de los primeros años de la carrera, que no son de filosofía, y que bueno, pues meterles a subir sería un golpe Terrible. muy fuerte. No, pero me es encanta mucho ver cómo se hermanan. Sí, sí, sí. O sea, cómo finalmente en las diferentes disciplinas hay una convergencia Claro. en la cual decimos la realidad te habla. Como la realidad de México nos está diciendo mil cosas en ella. Uy, tantísimas cosas. Como nos está diciendo auxilio, como nos está gritando ya, porque no la hemos escuchado. Porque no la estamos escuchando, sí. A veces se han dado tantas muestras de solidaridad que pueden opacar y hacer que no veamos que también se han dado otras muestras que no Sí. son de solidaridad, Sí. que se puede manipular la buena intención y la solidaridad, y eso es peligrosísimo. Y que no nos perdamos en ello para decir no pasa nada, al exacto. contrario, qué bien. No. Qué bonitos somos, sí, El mal sí es somos el mal. bonitos, pero somos una mezcla, Sí. sí, de bueno y malo. Pues hoy conversando con ustedes nos acompaña Neida Zúñer y me gustaría que usted también participara con nosotros hoy
llamándonos al 3030-5326, 3030-5328. Yo te comentaba que volví a disfrutar bueno, para empezar, de Levinas, Humanismo del otro hombre. Y esa idea que la pensé, él lo maneja maravillosamente diciendo, hay que renunciar a ser contemporáneo de la conclusión. Lo adapto para la amistad, dices, la amistad, por ejemplo, entre una madre y una hija, entre un adulto y un niño, como es el caso del Principito. Renuncias a ser contemporáneo de la conclusión y confías en ella, que lo veremos con la muerte del Principito, cuando él se va. Renuncias a ser contemporáneo de lo que pase después de que tú sembraste las semillas de una amistad, ¿no? Y eso es doblemente interesante. Sí, yo también intenté leer de nuevo Aristóteles. Uno dice amistad y inmediatamente piensas en su tratado, que dice que pueden ser semejantes y por eso hay amigos, que pueden ser contrastantes y que por eso también se complementan, y toda esa teoría que, bueno, la hemos... Pero no aplica en lo más, bueno, no en lo más en este caso, porque Aristóteles, el niño es una persona que todavía no desarrolla su razón, y en ese sentido no puede haber una relación de iguales. Ni siquiera se plantea en el mundo griego la idea de una posible amistad, sino como tutoría. Exacto. ¿No? Exacto. Solamente así. Y recuerda que el niño sale del área materna, del área del gineceo, para entrar alrededor de los 12 años al mundo de los adultos, pero para que su padre sea el tutor que lo va llevando a mostrar el mundo. O se contrate un maestro, como el caso del mismo Aristóteles y Alejandro. Claro. Sí, bueno, dejemos entonces ahí. Y me encantan las categorías que nos has compartido: conocimiento a distancia, ese de lejecitos, el conocimiento de fusión, de qué manera yo me pierdo en lo que quiero conocer. Es que es un arte seguir siendo tú. Y no responder a la expectativa de otro, mutilando tu ser, ¿no? Mutilando tu ser o mutilando al otro. O mutilando al otro. Que le chupa la savia vital. Y finalmente ese tercer nivel que me encanta. El encantamiento. Me gustó cómo lo planteas, ¿no? Te encanta lo que viene hacia ti y te abres a ello. Punto. No lo recibes. Cuando nosotros conocemos eso, se los explico mucho a los estudiantes. Yo les muestro esto y les digo qué es, y me dicen una botella. Y les digo, ¿ustedes sabían que era una botella ya previamente? Por eso me pueden decir una botella, porque lo que están viendo es lo que reconocen dentro de sus categorías. Entonces, en lugar de decirme, yo veo algo transparente, etcétera, no, te dicen automáticamente, una botella de agua. Y les digo, ¿qué tal si traigo vodka? No saben. Ustedes suponen porque sus categorías les dicen. Sí, eso me encanta, Entonces, ese dejarte sorprender por la realidad. Creo que el proceso de volvernos adultos, en buena medida, es un proceso de hacernos funcionales. Para saber responder a la realidad, para saber cómo actuar en sociedad. Y para poderte desempeñar cotidianamente, porque imagínate que con cada objeto que se presenta ante ti, te pones a pensar qué es, entonces no terminarías Sería jamás. Un mundo de filósofos. Sí, pero no terminarías jamás de probar todos los líquidos blancos para ver si es agua. O sea, por eso dice Sloterdijk, ahora otro filósofo, que venir al mundo es venir al lenguaje. Porque te dan lo que su vida hablará como habitudes, formas de estar en el mundo, y te las dan hechas. Si te dicen botella, y ya sabes lo que es, y ya no te pones a pensar. Te vuelves muy funcional. Gracias a eso desarrollamos la cultura. Porque como no tenemos que empezar de cero cada vez que venimos al mundo, pues entonces podemos ir construyendo nuevas cosas sobre lo ya establecido que damos por sentado. Pero a veces no está de más que nos remuevan eso que damos por sentado. Sí, es cierto. Para ver con otros ojos la realidad. Que finalmente esa es la labor de un filósofo, problematizar lo que te dan como hecho. Sobre todo si son ideas, formas que te anulan tu propia capacidad de responder a ese encantamiento. Claro. Sí, y me parece que sí es necesario para ser funcionales, para que la cultura crezca o decrezca, que también puede pasar. Pero no olvidarnos de que hay muchas cosas importantes en la vida que son gratis, que son un regalo. Contemplar una maravillosa luna llena, que por cierto viene octubre y son de las lunas más hermosas del mes. Las lunas más hermosas. Contemplar un cielo estrellado, tachonado de estrellas. El mar, tú que amas el mar profundamente. Escuchar el sonido del mar, escuchar las caracolas. Hay tantas cosas en este mundo que son una maravilla. El otro día iba por la calle y me tropecé en un árbol ahí en la colonia en Santa Tere, con una mantis religiosa.
estaba yo anonadada contemplándola, está hermosa el animal, así estaba yo contemplando Preciosa, a la con sus mantis manitas. religiosa, sí. Y dije, no, pues con razón es religiosa, está orando el animalito. Ay, sí, hermoso. Pero maravilloso, que lo conoces, que lo sabes y que puedes pasar de largo, pero... Y que sabías que puedes interactuar con una mantis religiosa. ¿no? Sí, Oh. te voy a pasar una historia que sé por ahí. Perfecto, luego me la pasas. Es verdad, sí. De hecho, con una lagartijita, por ejemplo, también. Sí. O sea, de Sí, pronto puedes interactuar con todo. Sí. Con todo. ¿Sabes qué? Yo viví de niña en una zona de pescadores. Mi madre era maestra rural entre Veracruz y Tamaulipas. Y una vez recuerdo que pasaba por los charcos. Yo todavía extraño el arrullarme con el sonido del croar de miles de ranas. Porque no había calles, eran charcos cuando llovía. Entonces recuerdo que pasé y vi, yo creo que acababan de cambiar, de transformarse de ¿cómo se llama la rana antes de ser? Ajolote. De ajolote a ranita. Estaban pequeñitas pero perfectas, perfectamente formadas. Me emocioné tanto. Huizarapos también se les dice. Estaban tan perfectas las ranitas chiquitas que llené una bolsa de plástico de ranitas. Me fui por el camino recogiendo las indias y llegué a mi casa bien contenta con mis ranas. Y me dijo mi mamá, vete de aquí con esas ranas. Vas a tirar allá afuera porque si no vas a hacer aquí un ranerío. Sí, qué hermoso. Estoy muy emocionada de haberme encontrado. Me parecían perfectas y pequeñísimas, bellísimas, como de 1 centímetro, 2, cuando mucho. Fíjate que uno de niño también pierde el miedo de todo eso. Yo recuerdo haber caminado por la playa como de 6 años, a la orilla del mar, y caminaba, juntando estas pequeñas malaguas que le llaman, pero son las medusitas hermosas azul, turquesa. Sí. Entonces había por toda la playa, y yo junté también un balde, así como tú, pero las tomaba con la mano, nunca me picaron, o sea, y yo llegué con mi balde así como tú, y mi mamá, quítate de aquí. Pero dices, ahí es donde nuevamente te protege esa ingenuidad de nacer libre, como me encantó tu inicio del programa, con esa ingenuo nacido libre. La ingenuidad te protege porque no tienes de qué defenderte, o sea, no tienes, bueno, llevada hasta cierto punto, ¿no? De pronto en un mundo como el nuestro, la ingenuidad tienes que hacer. La ingenuidad puede ser peligrosa. Puede ser peligrosa. Tenemos llamadas del público, Neida. Sí. Muchas llamadas del público. Hay otra. Dice Javier González, el Principito y el Piloto, se da mucho esa amistad entre el abuelo y el nieto. Sí. Es hermoso, la ternura, es un amor. Sí. Ojalá muchos abuelos pudieran vivirlo de esa forma, ¿no? Dice Rafael Velázquez, de acuerdo, Neida y Yolanda, llevo una relación muy estrecha con los niños. El Maestro Jesús expresó, dice, la inocencia e ingenuidad, dejen que los niños se acerquen a mí. Claro que sí. Berta Yáñez, saludos, me encanta el programa, Neida. Yo siento todo esto que comentan, lo expresan muy bien. Jorge Valencia Retería, qué mancuerna, me encanta escucharlas juntas. Qué lindo. Lourdes, no me da aquí el apellido. Saludos, maestra. Eneida, de parte de la mamá de Elías González. Risitos. Un abrazo, nos dice Juan Calleros García. La amistad con un niño es para mí lo más puro y maravilloso, que renueva el espíritu y permite renacer, nos dice. Maravilloso el programa. María Ríos, ¿cuándo das un curso sobre el Principito? Bueno, he dado varios diplomados sobre el Principito, es que se presta para muchísimo, Neida. Le puedes sacar muchísimo a cada personaje, tiene lo suyo. Estoy casi muy avanzada de un libro que se va a llamar justamente El Principito a la luz de la filosofía, pero sin pretensiones de pie de página y citas y demás, sino un texto muy ameno. Esperemos que el año que entra podamos darlo a luz. No cometas el error de las sesudas por interpretaciones favor, sobre algo ni tan se da sencillo y maravilloso ni se da conmigo. como el Principito, claro. Ni se da yo creo que resulta mucho más pesado y denso leer las interpretaciones que la obra misma. Sí. Por supuesto, está chocante. Y fíjate, generalmente uno tiene que soltar eso. De hecho, mi tesis de maestría, tú lo recordarás, fue la filosofía al alcance de todos. Esa fue mi tesis de maestría. Claro. Y sí, yo insisto en ello. En general, creo que los doctorados y a las academias no deberían de ser solo para doctorantes académicos y investigadores y demás. Tendría que ser una forma de conocimiento para todos, ¿no? Claro, que no se vuelva, como puede pasar, no necesariamente sucede en todos lados, como puede pero que no pasar. se vuelva sectario.
Claro. Que no se vuelva sectario, que es para unos cuantos que hablan un lenguaje que nada más ellos entienden. Claro Sí. que ese lenguaje técnico es necesario, como lo es en todos lados donde Pero lo estamos puedes- hablando de lo puedes conocimiento citar. especializado. Lo puedes citar y Claro. explicar. Citar Claro. y explicar. O sea, Pero el que conoce bien algo te lo puede explicar Te lo en el puede lenguaje explicar. técnico más elevado y en el lenguaje, como diría Pedro de Velasco, Como del y como diría paletero. Manzano, Sí. maestro sí, de sí. Velasco. Bueno, vamos a ir a un corte, nos dice Martín. Estamos en vivo, el tema es la amistad, así de sencillo, pero no la amistad proclamada el 14 de febrero y la No, amistad no, comercial. no. No, profundicemos un poco más. ¿Qué significa el privilegio de un amigo? Sí. Por cierto, gracias, Eneida, por tu Sí, amistad. gracias, Vamos a un Yolanda. corte y volvemos. A las 9 con usted. Regresamos. El mundo de la música. La música del mundo. La música del mundo. Jalisco Radio. A las 9 con usted. Continuamos. Y resulta que tuvieron sus encuentros difíciles, su día difícil en relación con el Principito y el aviador. ¿Qué te parece si vamos al texto? Sí. Adelante, entonces tomo al Principito y tú respondes. Sí. Si un cordero se come los arbustos, ¿también se come las flores? ¿No es así? Un cordero come todo lo que se encuentra. ¿Hasta las flores con espinas? Sí, hasta las flores que tienen espinas. Entonces, ¿para qué sirven las espinas? Estaba yo tan ocupado tratando de aflojar un perno del motor de mi avión que no supe qué contestarle. Me sentía muy preocupado porque la avería empezaba a parecerme muy grave, a la vez que el agua para beber se estaba agotando, lo que me hacía temer lo peor. ¿Las espinas para qué sirven? El Principito no renunciaba jamás a una pregunta que había formulado. Como yo estaba muy irritado por el desperfecto mecánico, le respondí para salir del paso. Las espinas no sirven para nada. Es la maldad de las flores lo que las hace brotar. No te creo. Después de un breve silencio, me dijo con cierto resentimiento. Las flores son débiles, inocentes, se defienden como pueden, y las espinas hacen que se sientan terribles. Yo no le respondí. En ese momento pensaba, si este perno todavía se me resiste un poco más, voy a tener que hacerlo saltar de un martillazo. Pero el Principito interrumpió nuevamente mis reflexiones. Dime, ¿tú crees que de verdad que las flores... No, hombre, no, yo no creo nada. Le respondí lo primero que se me ocurrió. ¿No ves que estoy ocupado en cosas serias? De cosas serias. Hablas como los adultos, lo confundes todo, no sabes distinguir. Conozco un planeta donde vive un señor muy colorado, el cual jamás ha aspirado el aroma de una flor, jamás ha admirado a una estrella o amado a una persona. Todo lo que ha hecho en su vida ha sido sumas y sumas, se la pasa diciendo igual que tú, yo soy serio, yo me ocupo de cosas serias, soy un hombre serio, y se hincha de orgullo, pero eso no es un hombre, es un champiñón, un hongo. El Principito estaba pálido de rabia. Hace millones de años que las flores dan espinas. Hace millones de años que los corderos se comen toda clase de hierbas, incluyendo las flores. ¿Y no es cosa seria tratar de comprender por qué las personas, por qué las flores hacen un esfuerzo de fabricar sus espinas que no les sirven para nada? Me voy a saltar un pedazo. Sí. Yo no pude decir nada más, pues bruscamente estalló en sollozos. Era ya de noche y yo había abandonado mis herramientas. En ese momento no me importaba ni el martillo, ni el perno, ni la sed, ni el hambre, ni la muerte. Porque en una estrella, en un planeta, la Tierra, había un pequeño príncipe a quien tenía que consolar. Lo tomé en mis brazos, lo mecí y le dije, la flor que amas no corre peligro. Yo le dibujaré una protección y a tu cordero le pondré un bozal.
Yo ya no sabía qué decir, me sentía tan torpe que no sabía cómo consolarlo. Es tan misterioso el país de las lágrimas. Qué belleza de Es texto. hermoso. Este es uno de los textos que a mí me dicen la piel, uno de los pasajes más hermosos. Lo acortamos, por supuesto, pero cuando él le dice, yo tengo una rosa, está en un planeta, está a punto de morir, a ti no te importa. Claro. Los niños que van viendo el mundo con ojos nuevos, y con esos ojos nuevos el mundo no ha estado por sentado. El señor está preocupado, claro, por cosas que son muy urgentes, pero el niño está preocupado por su flor, y su flor es la flor que ama, es una flor, y le hace una pregunta que es muy válida y que los niños pueden hacer en cualquier momento. ¿Por qué las flores tienen espinas? ¿Por qué las flores desarrollan espinas? Sí. Para defenderse. Pero no las defienden, entonces ¿qué sentido tiene? Sí, fíjate qué filosofía sí. está expresando toda su curiosidad, Claro. su sentido, ¿no? Claro. Finalmente. Y le reclama además, ¿cómo que no va a ser serio esto? Sí. O sea, ¿cómo que Sí. sonaste como un adulto? Le dice, le insultó. Sí. Sonaste como un señor que podría estar en este planeta y no solo en el que se lo encontró el Principito, que solo está pensando en números y números y contando y contando y números y números. Jamás ha disfrutado del brillo de una estrella, del aroma de una flor y jamás ha amado nada. Sí. Pues no ha vivido. Sí. Así de claro. Fíjate que nos llama también Carolina Lepe desde Puerto Vallarta y dice, estoy encantada escuchando el programa de hoy. El título del libro que comenté, Eneida, ¿cuál es? Se llama El conocimiento encantado de Pablo Fernández. Si quieres deletro el apellido. Sí. C-H-R-I Cris T-L-I-E y B de burro. B labial. Sí, muy bien. Pues ahí está, Carolina, ahí está el título, El conocimiento encantado. José Silva, muchas gracias. ¿Cuál es la diferencia entre amistad y solidaridad? Es enorme, son dos aspectos diferentes. ¿Quieres decirle algo al señor José Silva? En la solidaridad tú no necesitas conocer a la otra persona. Se da solidaridad porque la otra persona es un ser humano igual que tú y la ves en desgracia o viceversa. Sí. No necesitas tener una relación de amistad que se podría forjar después de un acto de solidaridad, pero no necesariamente. En la solidaridad se da como en los terremotos, lo que acaba de pasar, las desgracias que acaban de pasar, cuando una persona corre y le ofrece una cobija al otro o le ayuda a sacar algo de sus pertenencias, o más sencillo todavía, vamos por la calle y vemos que alguien se tropieza y nos acercamos y preguntamos, ¿no te pasó nada? Bueno, eso es solidaridad. No conocemos a la persona, no nos conoce y no necesariamente va a haber una relación después. En cambio, la amistad, pues es una relación en la que ambas personas van a crecer, con independencia de que se espere reciprocidad o no. Ambas personas se conocen, hay un trato. Y a raíz de ese trato, claro, va a haber un conocimiento. Sí. Se va construyendo y el conocimiento va aumentando. Claro, ¿no? Claro. Es un conocimiento mutuo, pero además me parece que los buenos amigos pueden sacar lo mejor de tu persona. Bueno, eso sí nos vamos a Aristóteles. Claro, ¿no? Aristóteles lo dice claramente, un buen amigo, tú haces lo imposible por quedar bien con tu amigo, por ser lo mejor que puede ser para tu amigo. Claro. Eso es maravilloso. Claro, pero también lo puedes sacar no solo por el esfuerzo que hagas, el otro puede sacar lo mejor de tu persona, como sucede con el Principito y el piloto. Sí. ¿Cómo sacó lo mejor de la persona? Lo volvió a su infancia, le recordó aquellos sueños de infancia que él había perdido, le devolvió el misterio, le devolvió la magia. Acuérdate cuando le pinta el cordero, es maravilloso, porque dice, bueno, yo no soy muy buen dibujante, lo convencieron toda su vida de que no era un buen dibujante cuando él quería pintar. Pero sí lo era, tanto que tuvo el mejor disfrutador de su obra de arte, que fue el Principito. Claro, pero ¿te acuerdas cuando le dibuja el borrego y le dice, no me gusta porque está muy viejo? Está muy viejo. ¿Cómo sabe que está viejo? Quiere un borrego, no una cabra. Y le hace otro, con cuernos, dice, no, ese es un carnero, ese no es un borrego, no es quiere un borrego. Hasta que se cansa y le hace una caja con hoyitos y le dice, toma, aquí está tu borrego. Adentro, te lo di guardado. Así lo quería, exactamente como lo quería. Lo ves en el dibujo, se asoma a los hoyitos y dice, no está tan chiquito, porque le preocupa que se pueda comer su flor. Dice, oye, pero no está tan chiquito. Nuevamente, tenemos aquí la complicidad de la magia, Eneida. A mí, había olvidado y ayer lo pensé en mis apuntes, ayer por la noche estuve leyendo.
Sí, se me olvidó esta palabra que ahorita, gracias, me hiciste recordarla. Complicidad, ¿eh? Claro. La complicidad en la magia, la complicidad en el encantamiento, siguiendo la tesis de Pablo Fernández, ¿no? Sí. La complicidad en el encantamiento y no el cuestionamiento. No, lo estás sabiendo así, pero la verdad es que no va así. Sí. Bueno. O sea, el adulto que se cansa de decir, bueno, mira, hay una caja y te juro que adentro está tu borrego. Y yo le contestaría, no necesitas jurarlo, yo lo estoy viendo. Claro, el otro se asoma a los hoyitos que puso en el dibujo y dijo, bueno, pero no está tan chico no está como tan dices, chiquito, ¿eh? Pero bueno, tampoco está viejo. ¡Qué maravilla! Sí, es maravilloso. Es realmente espléndido. Y fíjate que alguno de las personas que llamó hablaba de la relación de los abuelos con los nietos. Sí. Y me parece que exactamente es ese tipo de relación cuando el abuelo se da el tiempo de volver a ser niño junto con su nieto. Sí. Y es maravilloso porque descubres al abuelo y a la inocencia del abuelo que vuelve a surgir con el nieto. Sí. Y me viene a la cabeza mi amiga Cielo, le mando saludos, ella está en Puebla pero siempre nos escucha, porque tiene ahorita 2 nietas maravillosas que la traen loca de felicidad. Y sí, cuando tú ves a los abuelos con los nietos, cuando se permiten ser tocados por los nietos, sí. y no son abuelos tan apurados y con cosas tan urgentes, sino que tienen tiempo de volverse niños. ¡Qué maravilla! Es maravilloso. Y yo aquí aprovecho para alertar, hay que tener mucho cuidado porque hay abuelos y abuelas que creen que tienen que educar al niño rígidamente y no, aquí se hace esto. No les toca a los abuelos hacerlo así. Sí. Eso es asunto de los padres. Yo creo que el niño debe de gozar toda esa experiencia del adulto, pero la mágica y amorosa experiencia de la vivencia en relación con la naturaleza, con tu entorno, claro. Todo lo bueno que persiste y que se ha quedado en un hombre mayor. Sí. ¿No? ¿Sabes qué? Mi abuela materna fue una mujer muy ocupada, con una vida muy complicada, y cuando yo nací y luego mi hermano, no tenía tiempo de ser abuela, porque todavía estaba criando a sus últimos hijos y trabajaba y tenía necesidades económicas, etcétera. No tenía tiempo de ser abuela. Pero cuando nació mi hermano, el más chico, fue su primer nieto, se puede decir, porque fue el que disfrutó como niño de recogerlo en el kinder, de jugar con él, etcétera. Y tuvieron una relación tan estrecha que cuando mi abuela murió de enfisema pulmonar y no quiso estar en el hospital, la llevamos a la casa. El que la cargaba para llevarla al baño, el que la levantaba porque ya no podía caminar, el que la levantaba era él. Y estaba mi abuela de mal humor con todo el mundo, porque estaba enferma, se sentía mal, etcétera, etcétera, menos con mi hermano. Menos con él. Establecieron un lazo tan estrecho que hasta la fecha mi hermano extraña a mi abuela, mi hermano el menor. Pero sí, pues a veces las urgencias de la vida no te permiten darte el permiso, valga la expresión, de dejarte tocar de ese modo y establecer ese lazo, que como tú dices, a los abuelos no les toca educar, no les toca, por favor, papás. Y si maleducan, pues los papás son los que van a batallar con eso. Claro, que sí. Pues hoy hemos hablado de la relación de un adulto y un niño y un adulto que por lo pronto, que por momentos es niño, y un niño que por momentos problematiza y hace preguntas de gran profundidad. Y bueno, esta es la riqueza. Me encantó haber hablado de este día. Yo le tenía muchas ganas a este tema de la amistad entre un hombre mayor, un adulto, o un adulto en general, ¿vale? Claro. Y sí, creo que el ejemplo es esa abuelez, ¿no? Sí. Ese privilegio de la abuelez. Ese privilegio del abuelo al que ya no le toca poner la norma, la regla, etcétera. Eso es de los papás. Sí. Le toca disfrutar de la infancia. Sí. Y yo creo que todos recordamos a esas figuras de tu infancia. Yo recuerdo a mi abuela, que ya no tenía casa, y ella se la pasaba un mes con un hijo, un mes con otro, y en diferentes lados vivían de la República. Entonces, cuando la abuela llegaba con esas bolsas enormes de ixtle, de colores, y las empezaba a abrir y traía camarones de Mazatlán y ciruelitas de no sé qué, y un muñequito para ti. Como Santa Claus. Sí, con las bolsas de color. Y era una alegría. Y abuela, magia. Era una magia, una señora grande, hermosa, además mi abuela. Y luego en la noche le teníamos que dar la cama, ¿no? Y yo dormía con mi hermanita, para que ella tuviera mi cama. ¿Sí? Y en la noche toda la casa callada y ella empezaba a cantar, la abuela. ¡Ay, qué
Paloma blanca, blanca, paloma. Y era su voz aguda, aguda, aguda. Y en la noche, entonces escuchaba yo creo que a la redonda. Y tú decías, todo está bien, porque mi abuela está cantando. ¿Sabes qué? Yo descubrí que no mi abuela, sino mi bisabuelastra, que era madrastra de mi abuela, que fue la que me trató a mí como abuela, me engañó. ¿Por qué? Porque todos los días me contaba cuentos, normalmente era el mismo cuento, pero a veces le hacía variaciones, pero todos los días me contaba un cuento parecido. Y ya de grande vi la película de Macario y dije, ese es el cuento que me contaba mi abuela, de la muerte que llegaba y que había velas. Y dije, yo pensaba que era un cuento que mi abuela había escuchado. Pero es que claro, mi bisabuela, pero claro, cuando ella era joven empezaba el cine y para ella yo creo que fue una maravilla y me narraba esas historias. Entonces yo vi ya de grande la película y dije, ese es el cuento que me contaba mi bisabuela. Y yo recuerdo la magia del cuento que la vi representada además en la película. Así que yo sabía que era una película, yo era niña chiquita. ¡Qué barbaridad! Sí, una película basada en un cuento, una noveleta de Bruno Traven, en efecto. Pues llegamos al final, Anita. Tú querías que nos despidiéramos con música que tú elegiste. Ahora sí, la ponemos desde el principio, por favor, Martín. Es el piloto. Que ha sido tocado por el niño y ha vuelto a ser niño. Y ha vuelto a ser niño. Amigos, gracias. Gracias por su amistad. Alberto Cortés. Hay un niño en cada hombre, si no se quiere perderlo, y es el que siempre se asoma al balcón de los consuelos, quien nos devuelve los años de niño, de carne y hueso, esos años de la infancia, esos años de los sueños. Por tu compañía hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.